La hermana inesperada. Había tomado trabajos de niñera antes, pero nada como esto. La familia Thompson me contrató para cuidar a su hijo, Lucas, en su enorme y antigua mansión ubicada a las afueras de la ciudad. La primera vez que vi la casa, sentí que algo en el aire me apretaba el pecho. No era solo por su tamaño, ni por las grietas que serpenteaban las paredes de ladrillo. Había algo que me daba una inexplicable sensación de incomodidad, algo que no podía poner en palabras. Pero el pago era generoso, y en ese momento, eso era lo único que me importaba. La señora Thompson me recibió en la puerta, su mirada rápida e inquieta. Me mostró la casa y me explicó las reglas, la mayoría de ellas comunes y esperables. Sin embargo, lo que captó mi atención fue cuando mencionó que Lucas, su hijo de 8 años, tenía un amigo imaginario. Me comentó con un tono de disculpa que, desde la muerte de su hermana hace 2 años, Lucas había estado hablando con alguien llamado Lily. Por lo que pude entender, Lily era el nombre de su hermana fallecida, y aunque su madre trató de restarle importancia, no pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. La primera noche, Lucas se mostró tímido y callado. Era un niño delgado, con ojos grandes y oscuros que parecían absorber todo a su alrededor. Me miraba como si supiera algo que yo no sabía, algo que no debía contarme. Le preparé la cena, le leí un cuento y lo acosté a la cama. Todo parecía estar en orden, hasta que apagué las luces. Fue entonces cuando escuché una risa infantil resonando desde el pasillo. Al principio pensé que era Lucas, pero al abrir la puerta de su cuarto, lo encontré dormido, respirando profundamente. Volví al pasillo y, aunque traté de racionalizarlo, esa risa se sentía demasiado viva, demasiado real. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. La segunda noche, Lucas me contó más sobre Lily. Me habló como si ella estuviera viva, describiendo cómo solían jugar juntos y cómo aún se escondía en la casa para asustarlo. Me dijo que Lily a veces se enojaba cuando no jugaba con ella y que, en esos momentos, los juguetes se movían solos. Al escuchar esto, sentí una mezcla de incredulidad y miedo. Era fácil descartar lo que decía como fantasías infantiles, pero había algo en su tono que me hizo dudar. Hablaba de Lily con una certeza que me resultaba perturbadora. Esa noche, mientras leía en la sala, escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Subí para investigar, convencida de que Lucas se había despertado. Pero lo que encontré fue aún más extraño. El pasillo estaba frío, más frío de lo que debería estar, y una de las muñecas de Lucas, una muñeca antigua de porcelana con ojos vidriosos, estaba tirada en el suelo, justo en medio del pasillo. Me agaché para recogerla y, al hacerlo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Al día siguiente, decidí interrogar a Lucas de manera indirecta. Le pregunté si Lily siempre jugaba con sus juguetes, a lo que él asintió, pero esta vez añadió algo más. A Lily no le gusta cuando te quedas sola en el salón, dijo, mirándome con esos ojos profundos. Dice que quiere que te vayas. Comencé a sentirme atrapada, como si la casa misma me estuviera observando. Intenté pensar en ello como una coincidencia, un juego de la imaginación del niño, pero cada noche se tornaba más inquietante. Escuchaba pasos en el pasillo, las puertas se cerraban solas y los juguetes parecían moverse de lugar, siempre hacia el centro de las habitaciones, como si formaran algún tipo de patrón que no podía entender. Una noche, Lucas me pidió que lo acompañara a su cuarto antes de dormir. Dijo que Lily quería hablar conmigo. Mi piel se erizó, pero no podía negarme, así que lo seguí. Entramos a su habitación y él se sentó en la cama, mirando hacia la esquina vacía de la habitación. Luego me susurró, Lily dice que te sientes en la silla. La silla estaba colocada al lado de su cama, frente a un viejo espejo de cuerpo entero. Me senté, intentando no demostrar el terror que me dominaba, y esperé. La habitación estaba tan en silencio que podía escuchar mi propio pulso, y entonces, algo cambió. El reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse. No veía solo mi imagen, sino algo detrás de mí, algo borroso, como una figura infantil que desapareció en un parpadeo.
A partir de esa noche, empecé a soñar con Lily. La veía en mis sueños, siempre de pie en la esquina de mi habitación, observándome, inmóvil. Su rostro era pálido, con ojos negros como el vacío, y siempre tenía una media sonrisa en el rostro, como si se burlara de mí. Me despertaba empapada en sudor, con la sensación de que alguien había estado en mi habitación, observándome mientras dormía. El último día, decidí confrontar a la señora Thompson. Necesitaba respuestas. Le pregunté directamente sobre Lily, sobre la forma en que murió y sobre los extraños eventos que habían ocurrido en la casa. Su respuesta fue fría y distante. Me dijo que Lily había muerto al caer por las escaleras y que Lucas había estado solo en casa con ella cuando sucedió. Me confesó, con los ojos llenos de lágrimas, que siempre había sentido que algo de su hija se quedó atrapado en la casa, que nunca se fue realmente. Esa misma noche, cuando subí a acostar a Lucas, lo encontré sentado en la cama, abrazando una de las muñecas. Me dijo, sin mirarme, Lily dice que te vayas. Dice que es su casa y no te quiere aquí. Sentí un nudo en la garganta y cuando traté de hablar, un susurro helado recorrió el cuarto. Era una voz suave, infantil, que murmuraba algo que no entendí, pero que me dejó helada. Tomé mis cosas y salí de la habitación apresuradamente. Mientras bajaba las escaleras, escuché pasos detrás de mí, pero no me atreví a mirar. Salí de la casa y no volví nunca más. Después de esa noche, dejé de trabajar como niñera. No he vuelto a ver a los Thompson ni a Lucas, pero a veces, en la quietud de la noche, siento que alguien me observa y me pregunto si realmente dejé a Lily atrás. La niñera fantasma. Soy de Monterrey y aún recuerdo la primera vez que vi a la niñera fantasma. Fue en una casa antigua de la colonia Obispado, un lugar que siempre había tenido cierta aura misteriosa. Había comenzado a trabajar como niñera para los Espinosa, una familia acomodada con 2 niños pequeños, Raúl y Camila. La casa era de esas que no parecen encajar en el tiempo, con techos altos, pasillos oscuros y habitaciones que parecían haberse detenido en una época de la que no quería saber más. La señora Espinosa me había contratado de un día para otro. Habían mencionado que necesitaban a alguien con urgencia, ya que la última niñera simplemente desapareció. No les di mayor importancia a esos detalles, después de todo, en este trabajo te acostumbras a los cambios repentinos. La primera vez que me di cuenta de que algo andaba mal fue durante mi tercera noche. Era pasada la medianoche y había terminado de acostar a los niños hacía horas. La casa estaba en completo silencio, o al menos eso pensaba yo. Me encontraba en la cocina, lavando los platos de la cena, cuando escuché un suave llanto que venía del segundo piso. Pensé que quizá alguno de los niños se había despertado, así que subí las escaleras en puntillas, cuidando de no hacer ruido para no asustarlos. Al llegar al pasillo, el sonido había desaparecido. Me detuve y en el silencio sentí una corriente de aire helado que me erizó la piel. No me atreví a moverme por un momento, como si mi cuerpo supiera que algo estaba ahí, observándome. Pero, al no ver nada, continué hacia la habitación de los niños, solo para encontrar a Raúl y Camila dormidos profundamente, ajenos a cualquier perturbación. Fue cuando me giré para salir de la habitación que la vi por primera vez. Al principio, creí que se trataba de un juego de sombras, una ilusión provocada por el cansancio. Pero no, ahí estaba ella, al final del pasillo. Una mujer alta, vestida con un uniforme de niñera antiguo, de esos que uno ve en las fotos sepia. Su rostro estaba bañado en sombras, pero había algo en su postura, algo extraño que me hizo entender de inmediato que no era alguien real. Quedé paralizada. La figura simplemente me observaba. No se movía, no respiraba, pero de alguna manera sabía que estaba consciente de mi presencia. La miré solo por unos segundos, pero esos segundos fueron suficientes para sentir el frío de la muerte rodeándome. De pronto, ella dio un paso hacia mí y fue como si una marea de pánico inundara mis venas. Eché a correr escaleras abajo, sin mirar atrás, sintiendo que sus ojos se clavaban en mi espalda. Esa noche no pude dormir. Los señores Espinosa no volvieron hasta la mañana siguiente y no les dije nada.
No quería parecer una loca. Me convencí de que todo había sido un sueño, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no tardé en darme cuenta de que aquello no había sido una ilusión. En los días siguientes comenzaron a ocurrir cosas extrañas, cosas que no podían explicarse tan fácilmente. Unos días después, mientras intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, volví a escuchar el llanto. Esta vez fue aún más claro. Parecía que venía de la habitación de servicio en el primer piso, un cuarto que la familia no usaba y que siempre estaba cerrado con llave. El sonido me hizo retroceder, pero una fuerza invisible me impulsaba a acercarme. Cuando llegué a la puerta, el llanto cesó de repente. Me quedé allí, en silencio, escuchando el eco de mi propia respiración y sintiendo el temblor de mis manos. Como una idiota, toqué la puerta y ésta se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Al entrar, encontré una habitación que parecía intacta, como si alguien hubiera vivido allí hacía solo un par de días. La cama estaba hecha y sobre el tocador había un cepillo con mechones de cabello oscuro y largo. Pero lo que realmente me congeló el alma fue el retrato que colgaba en la pared. Era ella, la mujer del pasillo, la niñera. Cerré la puerta de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté buscar respuestas, algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando, pero nadie en la casa sabía nada sobre la habitación de servicio, ni tampoco recordaban haberla visto antes. Cuando les pregunté a los señores Espinosa, ellos simplemente me miraron confundidos y me dijeron que la casa había tenido muchas remodelaciones y que, hasta donde sabían, no había tal habitación. Desesperada, comencé a investigar. Pregunté a algunos vecinos y uno de ellos, un anciano que vivía al final de la cuadra, me contó la historia. Según él, la casa perteneció a una familia rica en los años 60 y tenían una niñera llamada Carmen. La pobre mujer murió en circunstancias misteriosas, ahogada en el río Santa Catarina. Algunos decían que la habían visto rondar la casa, siempre con ese uniforme, siempre observando. Nadie sabía exactamente cómo murió, pero las habladurías decían que los niños a su cuidado también habían desaparecido. Después de escuchar su relato, el miedo comenzó a consumir cada momento de mi vida. Sabía que Carmen estaba allí y que por alguna razón me había escogido para recordarla. Empecé a ver su figura en todos lados, en el reflejo de los espejos, en las sombras que danzaban en los rincones oscuros, en los sueños que me atormentaban cada noche. El punto de quiebre llegó una madrugada. Estaba medio dormida en el sofá de la sala, cuando sentí una presión en el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. Abrí los ojos y la vi. Estaba justo encima de mí, su rostro a solo centímetros del mío. Podía ver sus ojos vacíos, su piel pálida y sus labios moviéndose, como si intentara decirme algo. Fue entonces cuando escuché su voz, susurrando, débil pero clara, ayúdame. Aquellas palabras resonaron en mi mente mucho después de que su figura desapareciera en la penumbra. No sabía cómo ayudarla, ni siquiera sabía si realmente podía hacerlo. Pero la voz se convirtió en un eco persistente, un lamento que no me dejaba en paz. Decidí que era momento de abandonar la casa. No podía más. La noche antes de irme, sentí la necesidad de entrar una última vez a la habitación de servicio. No sé qué me impulsó a hacerlo, quizá el deseo de enfrentar ese miedo que me había estado carcomiendo. Al abrir la puerta, encontré algo que me estremeció hasta los huesos. Sobre la cama había una pequeña caja de madera. Adentro, había fotos viejas de niños que no reconocí y un diario. El diario era de Carmen. Describía su vida en la casa, su cariño por los niños y su desesperación cuando empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. En sus últimas entradas, hablaba de presencias oscuras que la atormentaban, voces que la llamaban desde el río. La última página estaba manchada de algo que parecía sangre y sus palabras estaban desordenadas, desesperadas. No quiero ir, pero me llaman, decía. No quiero dejar a los niños. Comprendí entonces que Carmen había sido víctima de algo más grande, algo que la casa escondía. No era solo su espíritu el que rondaba,
había algo más, algo que la había atrapado y no la dejaba ir. Sentí una compasión profunda por ella, un alma atrapada en un ciclo de sufrimiento que no podía romper. Salí de la casa al día siguiente, sin mirar atrás. Renuncié sin dar explicaciones, solo me fui. A veces, aún escucho su voz en mis sueños, pidiéndome ayuda, recordándome que su historia sigue sin resolverse. La casa espinosa quedó en el pasado, pero el recuerdo de la niñera fantasma permanece, un eco de un horror que nunca podré olvidar. Aún hoy, cada vez que paso por aquella calle, me invade el mismo escalofrío. Y sé que, de alguna manera, Carmen sigue ahí, esperando. La Dama de los Cuervos. Durante años, la niñera había trabajado para familias acomodadas en diferentes barrios, cuidando a niños que, a menudo, quedaban al margen de la atención de sus padres, quienes preferían delegar esa responsabilidad. Cuando la familia Moretti la contrató, sintió que era solo un trabajo más, pero no podía imaginarse el horror que aguardaba entre las paredes de aquella casa antigua y señorial. El primer día, conoció a los dos pequeños a su cargo, Lucas, de 6 años, y Paula, de apenas 4. Ambos niños parecían tímidos, pero pronto captaron su simpatía con sus risas y preguntas infantiles. La casa era un poco sombría, con suelos de madera que crujían bajo el peso de los pasos, y tenía un aroma persistente a humedad que nunca parecía disiparse del todo. Pero era algo habitual en las casas viejas, y ella se acostumbró rápidamente. Todo parecía ir bien hasta la tercera semana, cuando notó algo extraño. Después de la siesta de la tarde, Lucas y Paula solían desaparecer sin dejar rastro. Al principio, pensó que estaban jugando a las escondidas, pero por más que los buscaba, no los encontraba. Su ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba, y justo cuando estaba a punto de entrar en pánico, los niños aparecían como si nada, sucios y cubiertos de polvo, con marcas de tierra en sus pequeñas manos y mejillas. Cuando les preguntaba a dónde habían ido, los niños se limitaban a sonreír, sus ojos brillantes con un conocimiento oscuro que parecía impropio de su edad. Con el tiempo, las desapariciones se volvieron más frecuentes, siempre en la misma franja horaria, como si respondieran a una agenda invisible que ella no podía ver. Una tarde, después de un par de horas de búsqueda desesperada, decidió investigar a fondo la casa. No quería sonar alarmista ni poner en duda su profesionalismo, pero ya no podía ignorar el hecho de que algo extraño estaba ocurriendo. Subió al ático, un espacio apenas iluminado por un único tragaluz y lleno de baúles viejos y muebles cubiertos de polvo. Justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó un murmullo. Fue un sonido tan tenue que, por un momento, pensó que se lo había imaginado, pero luego lo escuchó de nuevo. Era la voz de Paula, suave y cantarina, como si estuviera hablando con alguien. La niñera se acercó a un rincón oscuro y allí los encontró. Lucas y Paula estaban de pie, frente a una pared llena de manchas y moho, sus miradas fijas en una figura borrosa que parecía desvanecerse en la penumbra. Antes de que pudiera acercarse, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Cuando los niños la vieron, se sobresaltaron, como si la presencia de la niñera rompiera un hechizo. Sin decir una palabra, volvieron a su lado, sus rostros inexpresivos, casi vacíos. La niñera los llevó de vuelta al dormitorio y mientras los bañaba, notó que llevaban en las manos plumas negras, gruesas y brillantes, que no parecían pertenecer a ningún ave común. Esa noche, después de acostar a los niños, la niñera no pudo evitar sentirse perturbada. Las plumas no la dejaban tranquila, así que decidió investigar más sobre la historia de la casa. Recurrió a la señora Moretti, preguntándole de forma casual si sabía algo sobre el pasado de aquella mansión. La mujer, con una sonrisa forzada, le comentó vagamente sobre los antiguos dueños, pero parecía nerviosa, como si evitara a propósito ciertos detalles. Frustrada, la niñera se aventuró en internet y encontró relatos sobre una entidad conocida como la Dama de los Cuervos. Según la leyenda, esta aparición había sido vista en varias casas antiguas de la zona y su presencia estaba relacionada con la desaparición de niños, siempre a la misma hora, siempre en el mismo patrón.
Las historias hablaban de una figura femenina con un vestido de plumas oscuras que se llevaba a los niños a un lugar escondido, en lo más profundo de las casas, donde les mostraba secretos que no podían ser revelados. Aterrorizada, decidió tomar acción y, al día siguiente, se quedó despierta durante la siesta de los niños, observando desde la puerta entreabierta de su dormitorio. Sin previo aviso, Lucas y Paula se levantaron de la cama, sus movimientos eran mecánicos, casi como si estuvieran en trance. Lo siguió en silencio mientras se dirigían al ático, subiendo las escaleras de madera con pasos lentos y cuidadosos, hasta llegar al rincón donde los había encontrado la última vez. Esta vez, lo que vio fue mucho más claro. Una figura femenina se materializó ante los niños, una mujer alta, envuelta en plumas negras como la noche, con ojos oscuros que parecían devorar la luz. La dama de los cuervos alzó sus manos, y los niños, como si estuvieran hechizados, se acercaron a ella. Antes de que pudiera intervenir, la figura se desvaneció, llevándose a los niños con ella. La niñera sintió una ola de frío recorrer su cuerpo y gritó, pero no obtuvo respuesta. Horas después, los niños volvieron a aparecer en el ático, sucios y cubiertos de tierra, pero sin recordar nada de lo sucedido. Sin embargo, ella sabía que ya no podía quedarse allí. Informó a los padres de lo que había ocurrido, pero ellos se mostraron escépticos, minimizando sus preocupaciones como si fueran producto de su imaginación. Decidida a descubrir la verdad, la niñera buscó ayuda de un investigador local, conocido por sus conocimientos sobre lo paranormal. Juntos, regresaron a la casa de los Moretti para investigar el ático. Con herramientas especializadas, el investigador detectó una energía inusual en el rincón donde aparecía la dama de los cuervos. Al remover unas viejas tablas del suelo, encontraron un pequeño compartimento oculto, dentro del cual había antiguos juguetes y muñecas de trapo. Los objetos estaban cubiertos de una sustancia pegajosa y oscura, como si hubieran sido sumergidos en algún líquido viscoso y desconocido. En ese momento, escucharon un graznido profundo y aterrador que resonó en toda la casa. Volvieron la vista y la figura apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Un grupo de cuervos la rodeaba, graznando de manera estridente, sus ojos brillando con un destello maligno. La dama extendió una mano hacia ellos, y ambos sintieron una presión en el pecho que casi los hizo caer al suelo. La habitación comenzó a girar, y el investigador murmuró unas palabras en latín, rompiendo momentáneamente el hechizo. Aprovecharon ese instante para huir del ático y abandonar la casa. Esa fue la última noche que la niñera pasó en aquella casa. Los Moretti nunca le creyeron, y aunque trató de advertirles, la familia se rehusó a escuchar. Tiempo después, supo que se mudaron, abandonando la casa a su suerte. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después, pero la niñera siempre lleva consigo el recuerdo de esos ojos oscuros y penetrantes, y del frío que sentía cada vez que la dama de los cuervos se llevaba a los niños a su reino oculto. A partir de esa experiencia, ella nunca volvió a trabajar como niñera. El horror que vivió la dejó marcada, y por las noches, cuando escucha el graznido de un cuervo, siente un escalofrío recorrer su espalda, como si aquella presencia siguiera vigilándola, esperando el momento de regresar. El rincón. Me llamo Sarah, tengo 26 años y siempre he trabajado como niñera, casi desde que terminé la secundaria. Pero nada me había preparado para lo que viví en el rancho de los Mellor, allá en Nuevo México. Pensé que sería otro trabajo más, cuidar a un bebé tranquilo, hacer tareas ligeras y disfrutar del aire seco del desierto. Pero me equivoqué. Hay experiencias que marcan y dejan cicatrices invisibles. Esta fue una de ellas. Los Mellor vivían en un rancho enorme, alejado de la ciudad. Para llegar a la casa, había que conducir por un camino polvoriento y serpenteante que atravesaba un desierto de cactus y rocas. El silencio allá era diferente. No era solo ausencia de ruido, era como si el lugar no permitiera ningún sonido, como si se lo tragara y lo transformara en una quietud asfixiante. Desde el primer día noté algo raro en el bebé, un niño de 1 año y medio llamado Samuel. Samuel siempre lloraba, pero no de la manera que lo hacen otros bebés.
Su llanto era diferente, no estaba relacionado con hambre o sueño, sino con algo más profundo, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Y cada vez que lloraba, siempre miraba hacia el mismo rincón de la habitación. Era el rincón cerca de la ventana, donde la luz apenas llegaba, incluso a plena luz del día. Al principio, no le di importancia. Me decía a mí misma que todos los bebés tienen sus manías y que, tal vez, él solo se sentía incómodo en un lugar nuevo. Carlos Samuel no era el único que sentía algo en ese rincón. Yo también lo notaba. Cada vez que pasaba junto a él, sentía un escalofrío inexplicable, un peso en el aire que parecía aplastarme el pecho. Las cosas comenzaron a empeorar una noche cuando escuché pasos. Era tarde, tal vez pasada la medianoche. Yo estaba en el cuarto contiguo, intentando dormir, cuando escuché esos pasos pesados y lentos que venían desde el pasillo, como si alguien caminara descalzo, arrastrando los pies. Al principio, pensé que eran los padres de Samuel, que a veces bajaban a la cocina a tomar agua. Pero al día siguiente, cuando les pregunté, me dijeron que no se habían levantado en toda la noche. Pasaron las noches y el llanto de Samuel se hizo más fuerte y desesperado. Lloraba hasta que su pequeño cuerpo se quedaba sin fuerzas y entonces caía en un sueño agitado, siempre mirando hacia ese rincón. Hasta que una noche, lo vi. Había terminado de arrullar a Samuel y lo había dejado en su cuna. Mientras me dirigía hacia la puerta, algo me detuvo. El rincón. Había algo allí, una figura borrosa, apenas visible en la penumbra. Era una mujer, descalza, con los pies cubiertos de barro, como si acabara de salir de una tumba. Su vestido estaba hecho harapos y colgaba de su cuerpo como si fuera una segunda piel. Pero lo que más me heló la sangre fue su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la poca luz que había en la habitación. Me quedé paralizada, sin poder moverme, mientras ella se acercaba lentamente hacia la cuna. Sentí una presión en el pecho que me dificultaba respirar y un dolor en la garganta como si hubiera tragado vidrio. Quise gritar, pero mi voz no respondió. La mujer extendió una mano hacia Samuel, que, en ese momento, dejó de llorar. Solo se quedó quieto, mirando hacia ella con los ojos bien abiertos, pero inexpresivo, como si ya no estuviera allí. De repente, la mujer desapareció. Fue como si se desvaneciera en el aire, dejando un rastro de olor a tierra húmeda y putrefacción. Me acerqué rápidamente a la cuna y levanté a Samuel, que estaba frío como el mármol. Su respiración era débil, apenas perceptible, y su piel tenía un tono pálido que nunca le había visto. Lo arropé y lo sostuve en mis brazos hasta que amaneció. Pasé el día entero en una especie de trance, intentando convencerme de que había sido una pesadilla. Pero sabía que no lo era. Esa noche volví a escuchar los pasos, más cerca, más insistentes. Decidí investigar, hablar con los vecinos, saber más sobre el lugar donde estaba trabajando. Y fue así como me enteré de la historia de la mujer. Los vecinos decían que, hace muchos años, una mujer que vivía en el rancho había perdido a su hijo en circunstancias misteriosas. Nadie sabía exactamente cómo había muerto, pero se rumoraba que fue un accidente terrible. Después de su muerte, la mujer enloqueció. Decía que el alma de su hijo estaba atrapada en ese rincón y que él la llamaba cada noche. Pasaba las noches deambulando por el rancho, descalza, buscando a su hijo. Hasta que un día, desapareció. Algunos decían que se había ahorcado en el granero, otros que había salido al desierto y nunca regresó. Esa noche, volví a quedarme en la habitación de Samuel, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. No quería dejar solo al bebé, y al mismo tiempo, algo en mí necesitaba saber si esa mujer era real o solo una sombra de mi imaginación. Pasada la medianoche, la figura volvió a aparecer. Esta vez, la vi más claramente. La mujer se acercó a la cuna y pude ver que llevaba en las manos una especie de muñeco hecho de paja, con la cara desfigurada y cubierta de barro. Lo sostenía como si fuera un bebé y le susurraba palabras ininteligibles en un tono que parecía un cántico oscuro. Me acerqué, sintiendo que mis piernas temblaban con cada paso. La mujer no me miró, pero sentí que sabía que estaba allí.
Me arrodillé junto a la cuna, tratando de proteger a Samuel, y en ese momento, la mujer dejó caer el muñeco sobre la cuna. Cuando lo hizo, la habitación se llenó de un olor nauseabundo, como si algo se estuviera pudriendo bajo mis pies. La mujer se desvaneció, pero el muñeco quedó allí, sobre el pecho de Samuel. Tomé el muñeco y lo arrojé al suelo. Sentí que algo me ardía en la mano, y al mirarla, vi una marca roja, como si me hubieran quemado. Samuel comenzó a llorar de nuevo, y esta vez no dejó de hacerlo hasta que el sol se levantó. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme más en ese lugar. Hablé con los Meldor y les conté todo, esperando que se rieran o me acusaran de estar loca. Pero ellos se miraron entre sí, y luego me contaron que nunca habían sido capaces de mantener a una niñera por mucho tiempo. Todas se iban sin explicación y nadie duraba más de unas pocas semanas. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui del rancho. Cuando me alejaba, sentí una especie de alivio, como si algo se hubiera quedado atrapado en ese lugar y me dejara ir. Meses después, recibí una carta de los Meldor. Decían que el rincón de la habitación de Samuel había sido derrumbado durante unas reparaciones y encontraron enterrado allí un pequeño ataúd de madera, vacío. Nadie pudo explicar cómo había llegado allí ni por qué estaba vacío. Pero en el fondo, creo que siempre supe la respuesta. Me mudé a otro estado y dejé el trabajo de niñera. Hoy, cada vez que escucho el llanto de un bebé, siento un escalofrío que me recorre la espalda y recuerdo ese rincón, ese lugar maldito. No sé si fue real o si solo fue el producto de una mente cansada, pero hay cosas que es mejor no cuestionar. A veces, es mejor simplemente dejar que los fantasmas permanezcan en sus rincones oscuros y no intentar entender lo que no tiene explicación. El habitante de la casa. Desde el principio, esa casa no me dio buena espina. Recuerdo que cuando entré por primera vez, el aire olía a algo rancio, como a humedad atrapada por décadas. Pero necesitaba el dinero, y el padre de los niños, el señor Parson, parecía decente. Me llevó por un recorrido rápido y me mostró las habitaciones, la cocina que siempre estaba algo oscura, el salón que parecía sacado de una vieja fotografía de los años 70 y finalmente las habitaciones de los niños, situadas al final de un largo pasillo al que apenas llegaba la luz. Eran dos niños, Noah y Sarah. Noah tenía 8 años, era un chico tranquilo, casi taciturno, y Sarah, la pequeña, tenía solo 5 y era, a falta de una mejor palabra, extraña. Desde el primer momento, me observaba con esos grandes ojos oscuros que parecían absorben todo lo que miraban. Al principio pensé que era una niña tímida, pero pronto me di cuenta de que había algo más. No era solo timidez, era una especie de aversión, como si yo no tuviera derecho a estar en su espacio. Esa primera noche, me senté en el salón a revisar un libro mientras los niños dormían. El silencio en esa casa era diferente, más denso, como si el tiempo no transcurriera de la misma manera. De vez en cuando, creía escuchar el crujido de los escalones o el sonido de una puerta cerrándose suavemente en alguna parte. Me decía a mí misma que solo era el viejo piso de madera, ajustándose al frío de la noche. Pero no podía negar la sensación de que alguien me observaba. La primera vez que noté algo raro fue al tercer día. Estaba acostando a Sarah y ella insistió en que no apagara la luz del pasillo. ¿Por qué no?, le pregunté. Ella me miró fijamente y respondió, porque se va a enojar. Me quedé congelada por un instante. La pregunté quién, pero ella solo se giró hacia la pared, dándome la espalda. Después de eso, siempre dejé la luz encendida, aunque no entendía bien por qué. Había algo en su tono, una especie de advertencia que me erizó la piel. Esa misma noche, mientras intentaba dormir en la pequeña habitación de invitados, sentí un peso en el pecho, una presión que me hizo despertar sobresaltada. Traté de encender la lámpara de la mesita de noche, pero no funcionaba. Me quedé en la oscuridad, paralizada, escuchando una respiración que no era la mía. Y entonces, lo sentí. Alguien se movía por el pasillo, lento, arrastrando los pies. La puerta de mi habitación se entreabrió un poco, apenas lo suficiente para ver una sombra pasar.
Fue un instante, pero supe que no estaba sola. A la mañana siguiente, le pregunté a Noah si alguien más vivía en la casa, si había algún abuelo o alguien de la familia que hubiera venido de visita. Él simplemente negó con la cabeza, pero con una expresión que me hizo sentir que sabía más de lo que decía. Era como si fuera normal para ellos, como si hubieran aprendido a vivir con la presencia de algo que no me pertenecía entender. A medida que pasaban los días, comencé a notar pequeños detalles. Cosas que dejaba en un lugar y luego aparecían en otro, dibujos infantiles en las paredes que yo juraba no estaban antes. Lo más inquietante fue el día que encontré uno de esos dibujos justo al pie de la escalera, una figura negra de ojos blancos, observándome. Llamé al señor Parson y le mencioné los dibujos, pero me dijo que era imposible, que los niños no tenían permiso para dibujar en las paredes. Me despidió rápidamente, como si no quisiera escuchar más. Lo que más me preocupaba era Sarah. Cada noche se volvía más retraída, a veces ni siquiera quería hablar. Su hermano parecía más acostumbrado, como si fuera su papel protegerla de algo. Una noche, después de haber acostado a ambos, me quedé en el salón, con las luces encendidas y los ojos fijos en la escalera. Fue entonces cuando escuché el susurro, como una voz lejana que decía algo ininteligible. Me levanté y subí al segundo piso. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo, pero el silencio fue repentino, aplastante. Abrí la puerta de la habitación de Sarah. Ella estaba despierta, sentada en la cama, mirándome fijamente. Sin mover un músculo, susurró, «No quiere que estés aquí». Sin entender muy bien a qué se refería, le pregunté quién era, pero ella simplemente se giró hacia la ventana. Entonces noté algo que me heló la sangre. En el cristal, empañado por la respiración de la niña, había una huella. No una simple marca de dedos, sino una mano completa, grande, casi grotesca, como si alguien hubiera apoyado su palma desde afuera. Pero eso era imposible, la ventana daba al segundo piso, sin balcones ni escaleras. Intenté racionalizarlo, pero cada noche el ambiente se volvía más opresivo. Llegué a temerle a las sombras, a los susurros que parecían acechar en cada esquina. Las noches en esa casa se alargaban, como si el reloj se detuviera y el silencio se volvía ensordecedor. No pude seguir negándolo, algo horrible habitaba esa casa. Algo que los niños habían aprendido a ignorar, pero que a mí me consumía lentamente. Era como si la casa tuviera vida propia, una conciencia oscura que se alimentaba de mi miedo, que disfrutaba haciéndome sentir pequeña e indefensa. Finalmente, la noche que decidí renunciar, escuché algo que me hizo correr. Estaba bajando las escaleras para irme, cuando escuché la risa de Sarah. No era su risa normal, era algo distorsionado, gutural, como si otra voz se uniera a la suya. Me di vuelta y la vi al pie de la escalera, mirándome con una sonrisa que no era suya. Sus ojos estaban vacíos, como si no fueran los mismos. En ese instante, supe que no era Sarah. Que algo más estaba usando su cuerpo, como si fuera un simple juguete. Salí corriendo de esa casa sin mirar atrás. Renuncié esa misma noche, inventando una excusa que ni siquiera recuerdo. No volví a saber de la familia, pero el recuerdo de esa casa, de esos ojos oscuros que parecían seguirme aún, me persigue hasta el día de hoy. No sé qué era lo que habitaba allí, ni quiero saberlo. Solo sé que había algo profundamente mal en ese lugar, algo que había hecho de los niños sus cómplices, que se alimentaba de sus miedos y los había doblegado a su voluntad. Cada vez que pienso en esa experiencia, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Y aunque intento convencerme de que todo fue un mal sueño, sé que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, entidades oscuras que se esconden en las sombras, esperando, acechando, tomando lo que no les pertenece. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.